la colaboración de... Diana, bienvenida, buenos días, te escuchamos. Hola Marcela, buenos días a ti, a Juan, al auditorio. Gracias por una semana más que podemos compartir algunas reflexiones. Pues a mí me gustaría cerrar el tema de las campañas desde hoy, y no cerrarlo definitivamente, pero creo que la próxima semana podremos tener un espacio ahora sí que en las jornadas previas de reflexión. Pero hice una pequeña lista, Marcela, a ver qué les parece, por lo menos desde mi perspectiva y con lo que he venido compartiendo con ustedes, con el auditorio a lo largo de estos meses. Para mí las principales lecciones que nos deja esta campaña y las principales reflexiones con las que yo creo vamos a tener que dejarlas anotadas en una libreta que no guardemos de cara a próximos procesos electorales. De entrada, a mí me gustaría decir que me parece que desde que la democracia juega el rol que hoy juega en nuestro país, prácticamente desde el 2000 para acá, entendiendo la democracia, como a mí hay un autor que me gusta mucho, Pesovsky, que es un teórico de la democracia liberal, y para él dice que la democracia es el sistema donde los partidos pueden perder elecciones, ¿no? Desde esa perspectiva, pues para mí la democracia en ese sentido llega a México en el proceso electoral del 2000, y desde ese tiempo a mí me parece que este es el proceso electoral presidencial donde los ciudadanos se han involucrado más y se han involucrado de formas que creo que nos dejan puertas abiertas para futuros procesos electorales. ¿Cuál es la primera reflexión o lección que a mí me queda de este proceso electoral? Que las campañas, y es una tendencia global, se van a estar vaciando de argumentos y se van a ir hacia un lado emocional, ideológico. Queda claro hoy en día, y justo en estas respuestas que escucho de los radioescuchas respecto a las propuestas anticorrupción, por ejemplo, de los candidatos, nos queda claro que la campaña se terminó, Marcela, y nadie dijo cómo. Ninguno dijo cómo. Vamos a acabar con la corrupción, es el eje transversal de todas las campañas, pero nadie nos dice cómo. Van a aumentar el ingreso por familia y nadie nos dice cómo. Con diferentes nombres, a Ricardo Anaya le llama el ingreso básico universal, Andrés Manuel le llama becas para diferentes sectores poblacionales, MID le llama el apoyo para las mujeres trabajadoras, por ejemplo, pero todos van a repartir dinero, dicen. Nadie ha dicho cómo, de dónde va a salir. Y eso me parece que si bien ha sido una constante, en este proceso electoral yo veo que el discurso del ciudadano se ha ido más a una postura ideológica, incluso que racional sobre los argumentos. Más que nunca me parece que esta es una elección claramente de izquierdas contra derechas. Y en ese sentido, la reflexión que a mí me queda es una preocupación importante, porque para que no está mal, de hecho me encanta que una sociedad pueda tener una discusión ideológica sobre si somos de derecha, somos de izquierda, o quiénes son de un lado, quiénes son de otro, pero para eso hay que saber qué es la derecha y qué es la izquierda. Para eso hay que tener una base de cultura política y de cultura cívica mínima para poder entablar un diálogo realmente en términos ideológicos. A mí lo que me preocupa y la reflexión que me queda después de estos meses es que nos hemos volcado a una discusión, además encarnizada, como lo hemos platicado, entre ciudadanos, ideológica, pero con muchos vacíos, con muchos huecos, unos defendiendo a la derecha sin darse cuenta que lo que están defendiendo es una propuesta enteramente de izquierda y viceversa. Creo que aquí más que nunca estamos empezando a pagar la factura de décadas y de una pobre educación cívica, de una pobre educación política. Entonces, un primer punto para mí es eso: las campañas van a irse cada vez más a la discusión ideológica, más allá de los argumentos o la factibilidad de las propuestas. Recordaba hace unos días varias entrevistas, una en particular que ustedes tuvieron cuando varias asociaciones de carácter nacional hicieron análisis sobre la viabilidad de las propuestas, y pensaba, Marcela, que tampoco eco tuvo esos contenidos versus otros contenidos, pues eso, más ideológicos, más de ataque, más de posturas personales sobre los propios candidatos. Entonces, para mí, ese sería un primer punto: cómo nos estamos vaciando de argumentos para irnos a un tema ideológico. Segunda reflexión: qué pobre este INE. Qué pobre el INE de Lorenzo Córdoba, porque finalmente las generaciones del INE pasan, ¿no? Creo que vamos recordando a los INEs o a los IFES en su momento de sus cabezas. Me parece que hay dos grandes temas que nos queda de ver el INE. Primero, un tema de procedimientos y de confianza, Marcela. Pensar hoy que el Bronco va a estar en la boleta, por ejemplo, con claras muestras, porque además
el propio INE y el tribunal dieron estas muestras, mostraron la evidencia de haber hecho trampa para llegar ahí. Me parece una falla importante. Haber dejado, por ejemplo, en el camino a una candidata como Marichuy, que en su momento tenía un respaldo ciudadano importante, pero que las formas del INE para juntar las firmas le hicieron imposible poder mostrar la verdadera representatividad que tenía, me parece que es uno de los grandes pendientes que el INE nos deja durante esta campaña. Y segundo, un tema de comunicación política. Me parece que el INE falló mucho este proceso. Y simplemente yo he visto, por ejemplo, cómo en Noticieros hemos emprendido, me parece, de cierta forma una campaña, por decirlo de alguna forma, para explicarle a la gente cómo clarificar el voto, estas decisiones que tomaron en las últimas semanas y lo errático que ha sido la comunicación de esas decisiones sobre si puedes tachar más, si puedes escribir el apodo, si puedes cruzar toda la boleta con el nombre. Qué confuso. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué necesidad había de confundir más a la gente? ¿Qué necesidad había de meterle más ruido al proceso y a las formas en las que se van a contar los votos? Creo que ahí el INE nos queda de ver cosas importantes. Me extraña que a estas alturas el INE no sepa que la confianza se basa en la simplicidad y que la simplicidad tendría que ser un mensaje claro. Tache usted un recuadro de los que encuentre y déjelo lo más claro posible. Se han abierto tantas puertas a la duda, a la suspicacia sobre cómo va a ser el conteo de los votos en función de estas últimas decisiones, que creo que era innecesario que se metieran en el pie. Otra reflexión. Al inicio de la campaña, Marcela, en este mismo espacio, ¿te acuerdas? Platicamos sobre la generación Z, platicamos sobre 14 millones de chavos que por primera vez van a ejercer su voto. Pues la campaña se terminó y por lo menos desde mi perspectiva nadie les habló. No les habló el INE, no hubo un candidato con una propuesta clara, con un lenguaje claro hacia lo que estos chavos quieren. Me parece que ni siquiera hubo un ejercicio de entendimiento sobre cuáles son las necesidades y los procesos comunicativos de estos jóvenes. Construyeron su ideología, construyeron su visión de país de una manera pues más orgánica, entre ellos, también eso es importante. Hace poco veía unos reportes que publicó Facebook sobre la generación de contenido en el proceso electoral. Los más jóvenes generaron y reprodujeron muchísimo contenido bajo sus propias premisas y lo que ellos iban compartiendo, ¿no? Cerró la campaña, yo volví a hacer el análisis que hicimos en los primeros meses, las cuentas de Instagram, por ejemplo, de los candidatos siguen en el aire, siendo la principal plataforma en la que están conviviendo los más jóvenes. Creo que hay un error ahí importante, porque si hoy estamos hablando de que el discurso y el debate está tan polarizado, producto de una pobre cultura política y cívica, en quienes estamos ya en unos años más avanzados, pues tendríamos que estarnos ocupando de que quienes van a votar por primera vez entren al mundo de la participación política ciudadana con mayores herramientas, y parece que no nos preocuparon mucho. Otro tema, las campañas negras. A mí me parece, de las campañas negras tendría que decir tres cosas que me dan gusto y otras que no me dan gusto. Una que me da gusto es que las campañas negras, como las venimos conociendo hasta ahora, funcionan cada vez menos, porque los actores políticos creo que han saturado a la gente. Es decir, para que una campaña negra funcione hay un factor clave, el factor sorpresa, y con esta gente ya hay pocas cosas que nos sorprenden. Entonces creo que los esfuerzos, los recursos que se les siguen destinando, que no dudo que sean millonarios, a los videos, a los mensajes virales, a la denostación, a las calumnias, a las denuncias, a mí me parece que en un nivel micro de decisión cada vez tienen menos impacto, porque la gente sabe, tiene los contextos de dónde vienen, y esa es una parte que me da gusto. Pero qué gente, Diana, es que yo creo que aquí estaría de acuerdo contigo en que cada vez hay más información y hay cada vez menos capacidad de sorprendernos, pero finalmente a veces en aras como de querer denostar al otro, vas comprando los argumentos en contra del otro, con mucha facilidad. Y creo que es ahí donde cabe la frase de habla, que algo queda. Sí, es posible. Digo, algo queda siempre, ¿no? Pero
pero ¿no te parece que cada vez son más burdas y que cada vez son más obvias y que cada vez hay de todo, menos talento? Hay de todo. Hay unas que por obvias son un insulto a la inteligencia del lector. Sí, por supuesto. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que realmente pierde más el que genera la campaña, sí, que a quien está destinada a descalificar. Hay otras que tienen más capacidad como de encriptar códigos que quieren que se queden en la mente de las personas. Fíjate, justo esa es la segunda parte de esta reflexión. Las campañas negras hoy, queda claro, necesitan de Big Data y van a ser campañas basadas en herramientas tecnológicas e informáticas, Marcela. Sí. Que es, me parece, conforme ojalá no sea tan posible, se vaya tropicalizando, el máximo ejemplo de esto que vimos, pues es Cambridge Analytica. Campañas basadas no tanto en denostar a un candidato o a un partido, sino en sembrar pues sentimientos, emociones negativas, miedo, odio, coraje, en función de tus propios intereses y en función de tus propias condiciones. Si las campañas negras me parece que van a migrar de un modelo como las hemos conocido hasta ahora, de la mentira, la denostación, que ya me parece para mí entra en una categoría de una comunicación muy burda, a irse a otro peligro, que son las campañas que si bien no atacan a alguien, siembran miedo, siembran discordia, siembran odio, siembran polarización a partir de herramientas tecnológicas. Insisto, el Big Data está marcando la pauta de esto. Y algo que creo que es importante para mí en este proceso electoral, pues es que apenas lo están conociendo. Nuestros partidos políticos recién le están entrando al análisis del Big Data y a las posibilidades que eso tiene. Me parece que sería muy arriesgado decir qué va a pasar, porque los ejemplos que han ocurrido en otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, sobre cómo el Big Data ha sembrado mucha de esta discordia, también están encendiendo las alertas para regular el uso de los datos personales de mucha gente. Y probablemente no vayamos a llegar a un ejemplo como este, porque ojalá se regule antes de que eso suceda. Bien. La última reflexión para mí en este punto, Marcela, es la autorregulación va a venir de la mano al crecimiento de nuestra democracia. Más que nunca nunca me había pasado este sentimiento, Marcela, que hoy tengo de una necesidad de autorregulación, es decir, de sentir que está todo tan sucio, tan polarizado, tan contaminado, tan negativo, que creo que más que nunca los ciudadanos vamos a empezar de a poco a reflexionar sobre la necesidad de irle bajando al tono, de ir guardando silencio, de ir siendo más respetuosos con los otros, porque como lo hemos platicado en las últimas semanas, los primeros que vamos a pagar la factura de esta polarización y de este encono que nosotros mismos estamos alimentando, pues vamos a ser nosotros. Justo eso, y lo platicábamos hace un rato, Diana, que no estemos pensando que después de esto vamos a meter en la basura, en la bolsa de basura, todos los insultos, todas las denostaciones, todo lo que haya salido a partir del hígado, de la víscera, y que luego, después del 1 de julio, una vez que sepamos quién gana, vayamos a abrir la bolsa, la llevemos al tiradero de basura y la bolsa quede vacía. No va a ser así. No, va a ser muy complicado. Hace poco hablaba con alguien que vivió en Venezuela incluso durante el golpe de Estado y una temporada importante con el chavismo, y me decía algo que me timbró mucho. Dice, dentro de lo que se pueda discutir sobre lo bueno o malo del chavismo, lo malo que le dejó finalmente esa etapa a Venezuela es una sociedad polarizada y es una sociedad de grupos que se odian entre sí. Chávez está o no está, Maduro va a estar o no va a estar, pero una sociedad polarizada ya está ahí y difícilmente se recupera de esas heridas y de esas divisiones, y finalmente serán su propio enemigo. Y claro, eso me da mucho temor. Bien, déjame compartirte esto, que digo, la verdad me parece inteligentísimo el comentario. Escucho a Diana en sus opiniones y basada en la pregunta de hoy, no existe corrupción en el sistema, no. El sistema es la corrupción. Bueno, de ese tamaño, ¿no? El sistema permite, ¿no? Permite la corrupción, y todos los que somos parte del sistema finalmente la permitimos y la generamos. Bien, pues muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros y por ofrecernos tus opiniones valiosas siempre. Gracias. Gracias a ti, Marcela. Un saludo a toda la audiencia. Gracias.